¿Qué me pasa? Gracias, gracias, muy amables. El cuarto seminario eh, que ustedes van a recibir, entiendo, obviamente por orden, ya han recibido dos anteriores a esta reunión, ahora estamos en el tercero y el cuarto. Igual, escrito por el pastor Johnny Rodríguez, habla acerca del secreto de Pablo. El pastor Johnny maneja un concepto muy interesante acerca del discipulado capacitador y lo vamos a ver en algún momento. Saben que cuando observamos detenidamente el ministerio exitoso del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él ejerció un ministerio siguiendo el ejemplo de Jesús. Y esto es muy importante, hermanos, porque con mucho amor y con mucho cariño podemos recolectar de la literatura de liderazgo varios conceptos de lo que es ser líder y tienen su lugar, pero recuerden, la gran diferencia es que estamos en torno de un elemento espiritual y eso hace una gran diferencia incluso en el liderazgo. Y lo van a ver por qué. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, él menciona el propósito que tiene el liderazgo. Dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios a través del liderazgo nos capacita para perfeccionarnos. Si tú eres diácono, diaconisa, hermanos, a través de tu ministerio, el Señor va perfeccionándonos para servirle a Él y servir también a su iglesia. El escritor de la carta de los Efesios, que es en este caso el apóstol Pablo, tiene muy en claro el principal objetivo que tenía la iglesia a tu liderazgo, que era perfeccionar a los santos. La perfección, hermanos, viene en dos sentidos. Número uno, cuando lo ejercemos, y número dos, cuando le ayudamos a otro a perfeccionar sus dones y talentos. Y eso lo vamos a ir entendiendo conforme vamos avanzando. Les comentaba hace un momentito de algunos principios de liderazgo que podemos encontrar en la literatura. Mayormente van en los siguientes elementos. El liderazgo eh, organizacional enfatiza lo que es la motivación, lo que es la organización, lo que es la inspiración, centrado en una persona, en el líder. Y ese líder debe de tener carisma para que los otros elementos puedan armonizar y tener un liderazgo eficiente. Y está bien, algunos elementos están bien y lo reconocemos. Sin embargo, la Biblia presenta otros elementos que complementan lo que estamos hablando. En primer lugar, el centro no es el líder, porque el líder Dios lo ha llamado no para ser servido, sino para servir. Puede que tenga carisma, puede que tenga no carisma, pero Dios nos usa. Dios nos usa, hermanos, a pesar de nuestras personalidades, que la personalidad no se cambia, la personalidad se modifica. El carácter sí, Dios transforma el carácter, pero la personalidad es algo innato que traemos desde que nacemos. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener modificaciones, pero eh, es algo muy, muy complicado la personalidad. Pero independientemente de la personalidad que tengamos, han escuchado la ley de los temperamentos, que aunque no tiene una base científica, algo tiene de sentido, ¿verdad? El colérico, el flemático, el melancólico, eh, cada uno de ellos tiene su razón de ser. Pero en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo específicamente promueve el liderazgo fundamentado en formar, en capacitar y en entrenar. Si te das cuenta, la declaración de liderazgo anterior que compartí no tiene estos elementos. Sí motiva, sí organiza, sí inspira, pero le hace falta algo: discipular, formar, capacitar, entrenar. Es importante entonces, hermanos, que
Dios ha llamado a los líderes de la iglesia para que puedan ejercer un servicio en entrenar a otros para poder desarrollar sus dones y talentos. La palabra servicio viene de diaconía. Miren qué apropiado que podamos tener este concepto claro. Y diaconía tiene que ver con servir, con ayudar. Es el papel o posición de servicio. Es aquel que contribuye, que apoya. Eso tiene que ver con el servicio. Y el servicio tiene que ver con ministerios. Algunos textos hablan acerca del servicio en el Nuevo Testamento. Y ustedes pueden ver ahí en la pantalla los distintos pasajes donde se evoca, donde se resalta la importancia de un ministerio que forma, que enseña. Qué curioso, y déjame cambiar de palabra. ¿Cómo Dios es tan sabio? ¿Recuerdas en Éxodo capítulo 7, versículos 16 y del 9 al 13, cuando Dios a través de Moisés le dice al faraón que deje salir a su pueblo, que por 430 años había estado cautivo en Egipto? Dios desea liberar al pueblo para que el pueblo le sirva. Solamente aquel líder de iglesia que experimenta el gozo de la liberación de la condenación del pecado, no del pecado en sí, porque ese, hermanos, es nuestra lucha todos los días, ¿no? Esa es nuestra lucha. Pero aquel que puede decir, sí soy un pecador, tengo mis luchas espirituales, pero gracias a la sangre de Jesús he sido librado de la muerte eterna del pecado, no por lo que soy yo, sino por lo que Cristo hizo en mí, hace en mí y hará en mí. Cuando el miembro de iglesia entiende eso, cuando los pastores entendemos eso, entonces estamos listos para servir. Mientras, de lo contrario, será un servicio que va a querer congraciarse con el Señor para que el Señor lo salve, y eso es terrible. Eso es satánico, hermanos, eso nos desgasta mucho. Así que servicio tiene que ver con una expresión de gratitud al Señor. El propósito de liderazgo es continuar desarrollando, ir de un nivel a otro nivel, dijera el pastor, se me fue, Cedillo. Ir de una experiencia a otra, de un conocimiento a otro conocimiento, de una capacidad a otra capacidad. El liderazgo, hermanos, tiene que ver con crecer, y escuchan bien, ayudarles a otros a también a crecer. Y ese tipo de liderazgo lo podemos reconocer como el empoderamiento espiritual del miembro de iglesia. Hay un peligro en lo que estamos mencionando, y el peligro es pensar que los líderes, aquellos que tenemos una responsabilidad en la iglesia, vamos a formar seguidores. Y esos seguidores lo único que hacen es ser espectadores, espectadores de nuestro liderazgo. ¿Sabes cuál es un gran peligro? Que al paso de tiempo, esos espectadores se convierten en nuestros más grandes críticos. Y no es por culpa de ellos, créanlo que no es así. Lo que pasa es que cuando yo estoy sentado y me enseñan a que yo tengo que estar sentado y ver cómo otros dirigen en forma natural, empiezo a hacerme tan experto en lo que veo que al paso del tiempo empiezo a criticar lo que veo. ¿Me va acompañando? ¿Me vas acompañando? Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en un liderazgo capacitador, que es cuando al miembro de iglesia lo involucras en el ministerio. La perfección en el servicio a Dios es el propósito divino para cada uno de los miembros o creyentes de la iglesia. Vamos a ver tres estaciones de liderazgo. Dígase de una forma, tres etapas en las que un miembro de iglesia va madurando para convertirse de un mero creyente a un líder. Vamos a ver esas tres estaciones.
La primera le vamos a llamar el creyente. Cuando una persona acepta a Jesús, lo reconoce como su Señor y entonces se bautiza. Bueno, esto podría definirse al creyente denominacional. Entendió el Evangelio y lo aceptó. Pero ahora, miren algo interesante. Ahora este creyente puede ver cómo Dios actúa en favor de ellos. Sin embargo, no comparte su experiencia, no comparte a los que le rodean de la bendición que está disfrutando de lo que es el Evangelio. Estos seguidores sí experimentan los milagros de Cristo, pero no los comparten con otros. Por eso, hermanos, esto lo podemos ver en San Marcos 16, del 17 al 20. Este tipo de creyente nominal es cuando se no no experimenta lo que los discípulos que ejercen un ministerio lo ven. ¿Y qué ven cuando un miembro ejerce su ministerio? Bueno, ve cómo los demonios salen de las personas, ve cómo personas y él mismo en circunstancias muy específicas y muy extraordinarias y con un propósito puede incluso aprender otro idioma para compartir el evangelio con otras personas. ¿Cómo quitarán serpientes? Dice Marcos 16, del 17 al 20. ¿Cómo sanarán? Son aquellos hermanos que salen predicando a todas partes. ¿Te das cuenta en el párrafo final? No están sentados nada más viendo, no, sino que salen a predicar el evangelio a otras personas. Esto es lo que no hace el creyente denominacional. Sí experimenta el gozo de la salvación, pero sabes, lo que no se comparte se acaba. Y es lo que le pasa mayormente a este tipo de liderazgo. El segundo estado de liderazgo de experiencia le vamos a llamar el discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bueno, es aquella persona que cree en Jesús, lo acepta como su Señor y está dispuesto a compartir su fe, a diferencia del anterior, y usa sus dones según el plan que Dios tenga para él. Este tipo de discípulos sí comparte el Evangelio. Uno de estos ejemplos son los discípulos. Los discípulos llegaron a compartir lo que habían aprendido de Jesús. San Lucas capítulo 14, versículos del Es que en la 26 al pantalla dice 33. Cepeda y no, ya no sale, pues mejor no. Eh, eh, bueno, creo que alguien por ahí por equivocación abrió su micrófono. Pero bueno, aquí precisamente tenemos la declaración de Jesús, ¿no? Acerca de lo que tiene que ver con el discipulado. Miren esta otra declaración. Otro ejemplo de discípulos lo podemos encontrar, por decir, en el modiado de Gadara, en la mujer samaritana, en Felipe, quienes llegaron a hacer lo que Dios les pedía. Sin embargo, podemos lamentablemente ver otros que sí creyeron, pero que no pasaron de esa experiencia, que en su momento solamente intentaron ser discípulos, pero no siguieron a Jesús. Lo vemos en el caso del joven rico, de Ananías y también de Zafir. Estos últimos solamente eran creyentes, pero no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Así que vimos el primero, el que cree en Jesús y se sienta, ¿ya? No comparte con otros. Vimos otro, que cree y está dispuesto a servir al Señor con sus dones y talento. Excelente. Pero hay el tercer nivel, la tercera estación de liderazgo, que es nuestra oración, hermanos, que cada uno de los que estemos aquí podamos ser de ese tipo de liderazgo. Y es un discípulo líder, un líder discipulador. Y este tipo de creyente es una persona que forma discípulos y es responsable de velar por el crecimiento espiritual de ellos. Aceptó el Evangelio, usa sus dones para servir al Señor, pero el tercer elemento hace trabajo de mentoría. Le enseñas a otros a desarrollar sus dones y talentos. Como podemos ver, esta persona no solo ha sido un creyente, sino que está dispuesto a ser usado y a ayudar a crecer
en su fe a otros miembros de iglesia. Este es el tipo de líder discipulador o transformador. Y el Señor Jesús y el apóstol Pablo son grandes ejemplos que tenemos de este tipo de ministerio. En San Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Está colocando un desafío al líder de iglesia, al discípulo formador. Le está diciendo, tu experiencia, tu conocimiento, tienes que compartirlo para que tu discípulo pueda llegar a tu misma experiencia espiritual. Ahora, los líderes, no sé cuántos de aquí tienen 15, 20, 30 años como miembros de iglesia. Tenemos que ser pacientes porque no podemos pedirle la misma maduración espiritual a una persona que recién se ha bautizado con tu experiencia espiritual. De la misma forma que fueron pacientes con nosotros cuando entramos a la iglesia, cuando aceptamos el evangelio. ¿Y sabes quién fue el más paciente de todos? Fue el mismo Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir. Muchos entramos a la iglesia por razones equivocadas. ¿Sí? Entramos a la iglesia porque tenemos problemas con nuestro matrimonio y queremos que Dios nos ayude con nuestro matrimonio. Entramos a la iglesia porque tenemos una enfermedad y que queremos que Dios nos ayude y que nos sane. Muchos entramos a la iglesia porque tenemos problemas con los hijos y no sabemos qué hacer con los hijos y entramos para que el Señor salve a nuestros hijos que andan mal. Muchos entramos porque tenemos problemas económicos, llegamos a bancarrota y estamos en la desesperación. Y así nos bautizamos muchos de nosotros. Pero esa no es la razón para entrar a la iglesia. La razón a la iglesia, hermanos, no es por lo que Jesús nos puede ofrecer en esta tierra, sino por lo que Él nos ofrece que trasciende a esta tierra y es la vida eterna. Sin embargo, Dios es paciente con nosotros. Nos dice, hijo, está bien, me aceptaste por razones equivocadas, pero te entiendo, estás madurando en tu crecimiento espiritual. Así se lo hizo con los discípulos, fue paciente con ellos, hasta que entendieron. Fíjense que cuando entendieron, el libro de Hechos dice que hasta que Jesús ascendió, se dieron cuenta cuál era la misión de Jesús. Hasta entonces, es más, ni después de que resucitó, entendieron del todo. Tú y yo tenemos que ser pacientes con aquellos que también van creciendo en la fe. Esta declaración presenta claramente que el propósito de algo de Cristo estaba enfocado en llevar a sus discípulos a un perfeccionamiento, a un nivel de servicio que estuviera a la misma altura. La iglesia se puede comparar con un gimnasio. Mira, o con natación. ¿Cómo uno aprende a nadar? ¿Cómo uno, bueno, no lo voy a hacer así porque no tengo yo mucho que mostrar, pero los que van al gimnasio, si tú quieres mejorar tu cuerpo y estar un tanto más atlético, de nada te va a servir pasar libros y leyendo libros de cómo hacer abdominales, cómo hacer barras, cómo hacer espalda, y te dan ejemplos escritos de cómo hacerlo. ¿Cuántos libros tienes que leer para que te crezca el músculo? ¿Cuántos libros tienes que leer para aprender a nadar? No muchos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ir al gimnasio y empezar a cargar. ¿Qué tienes que hacer? Meterte al agua y empezar a nadar. Solamente así vas a adquirir el conocimiento. Y sucede también con nosotros. La iglesia es un lugar donde el Señor nos permite desarrollar nuestros dones y talentos para la edificación de la iglesia y para el reino de Dios. Y tenemos que darle oportunidad a miembros, a discípulos que recién han ingresado a la iglesia, involucrarlos para que aporten con sus dones. Sí, muchos de ellos se van a equivocar, pero tenemos que serles pacientes. Ahora, recuerda que cada uno aporta de acuerdo a sus dones. ¿Ah? No todo el que se bautiza tiene que predicar al frente, tú lo sabes muy bien. No todo el que se bautiza tiene que dar estudios bíblicos, tú lo sabes muy bien. No todo el que se bautiza tiene que dar campañas de barrio. No, cada uno con sus dones y su talento.
cada uno con su don y su talento, sí contribuye a la predicación del evangelio. De eso sí, pero de acuerdo al don que tiene. ¿Qué significa compromiso con el discipulado? Bueno, déjame entrar a la recta final de esto. Para lograr este objetivo del crecimiento del discipulador, debe hacerse lo siguiente. Número uno, orar y ayunar. Y lo mencionábamos en una anterior presentación, que Dios nos dé la claridad que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal y que tenemos que formar un ejército espiritual con los miembros de iglesia para poder enfrentar literalmente a Satanás. También, hermanos, visitar un líder que quiere formar a otro líder en la iglesia, a otro discípulo, tiene que visitarlo. Y aquí hay una declaración que me impactó. En el libro de Evangelismo, el pastor Johnny Rodríguez presenta esta gema, que tenemos que visitar a aquel que estamos formando en liderazgo. Debe visitarlo todas las familias, no meramente como un huésped para gozar su hospitalidad, sino para inquirir acerca de la condición espiritual de cada miembro de la casa. Eso fue una bomba para mí esta tarde que estuve repasando este tema. Visitar pastoralmente es muy agradable, compañeros que están ahí algunos de ustedes. Visitar es la parte romántica del ministerio. ¿Sabes por qué? Porque la persona que visita se siente afortunada, se siente privilegiada que el pastor o el líder vaya a su casa. Pero ¿sabes qué dice Elena White? Dice, tú no debes de ir porque te reciben bien, porque te dan a lo mejor hasta una agüita y hasta te ofrecen de comer y tantas cosas. No, uno va para poder confrontar al miembro de iglesia en su vida espiritual. Y recuerda, cuando hablo confrontar, no hablo de condenar. No, 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 quita esa palabra. Confrontar solamente es, hermanos, hablar cara a cara frente a otra persona. Pero confrontación sin compasión es condenación. Pero compasión sin confrontación será una visita solamente de cortesía. Para eso requerimos sabiduría, que el Señor nos permita visitar a los miembros de iglesia con ese enfoque. ¿Saben lo que se logra cuando uno visita pastoralmente a un miembro de iglesia? Cuando el líder visita al discípulo. ¿Saben que ese miembro de iglesia siente que aunque forma parte de un cuerpo, es importante como individuo, como persona? Porque alguien se dio el tiempo de irlo a visitar hasta su casa. Se siente atendido en sus necesidades espirituales, porque la gente quiere hablar de sus necesidades. Unos errores que cometemos que nosotros vamos con tantas cosas que queremos decirles cuando no entendemos que el miembro de iglesia lo que quiere es hablar. No quiere que le digamos un sermón, quiere que alguien lo escuche. Qué bendición cuando tú visitas con ese enfoque de escuchar. La relación aumenta entre el que visita y el que es visitado. Se genera un vínculo, líderes, que la predicación no lo puede lograr. Tú puedes ser buen predicador, excelente, te admiran como predicador. Cuando bajas del púlpito, te dicen, ay hermano, qué bonito predico. Pero nada va a lograr un vínculo con el miembro de iglesia como es la visitación. Porque en la visitación te das cuenta de dónde vive, te das cuenta de sus necesidades. El hermano, la hermana abre su corazón, te comparte sus luchas. Y te voy a decir algo, ni él te vuelve a ver de la misma forma, ni tú lo vuelves a ver de la misma forma después que lo visitas en casa, porque se genera un vínculo que solamente la visitación lo puede lograr. También se fortalece en la fe y se toman decisiones importantes. ¿Qué significa entonces el compromiso con el discipulado? Para lograr este objetivo tenemos que hacer, dijimos, orar y ayunar, visitar, bueno, creo que esto ya lo mencioné, enseñar es otro elemento importante del líder, tiene que enseñar. Enseñamos, hermanos, porque el líder, y ustedes pueden ver todos estos pasajes, forma, comparte, enseña. No tengas miedo que tu discípulo, por usar ese término, que a quien estás mentoreando, creo que se escucha más bonito, más correcto ese término, resulta que es mejor que tú. No, que no te dé miedo que predica mejor que tú. O resulta que lo nombraron de diácono y ahora
el que ahora tú estabas mentoreando, ahora es el director de diáconos, ahora es la directora de diaconisas. Dios mío, ya me humilló este. No, 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 porque esta no es tu iglesia ni es mi iglesia, esta es la iglesia del Señor. Y qué bendición que cuando tú le compartes a alguien más de tu conocimiento, en el ejercicio de tu función, en tu vida espiritual, en tu experiencia, es satisfactorio ver cómo esas personas crecen en su fe, crecen en su confianza en Dios, crecen en su liderazgo. Y por último, predicar la palabra. Por medio de la predicación, el líder debe buscar el crecimiento y la transformación de la cosmovisión y los paradigmas de los miembros de iglesia. Esto es el crecimiento en la fe. Es necesario que el líder comprenda que es su misión y su compromiso con Dios poner en práctica los principios de un ministerio de poder para alcanzar como resultado la edificación del cuerpo de Cristo y la manifestación del reino de Dios en su iglesia. ¿Estás listo para aceptar este desafío de ser un discípulo transformador? ¿Un discípulo mentor? Que el Señor te bendiga.